Casi los 1000 años vivió Matusalén, era el bisabuelo de Noé. Y la palabra del Señor nos enseña que el significado de Matusalén significa la jabalina de Dios o el dardo. Eso quiere decir que cuando Matusalén muriera, Dios iba a traer juicio sobre la tierra. Y déjeme decirle que después de que Matusalén partió, después de eso vino el diluvio, porque Noé tuvo un tiempo específico para poder construir un arca donde solamente 8 personas se salvaron, donde solamente Noé encontró gracia a los ojos de Dios. Y dice la palabra del Señor que solamente él y su familia pudieron entrar en el arca, por el hecho de que nadie creyó al mensaje de Noé, porque Dios mandó a Noé para que Dios les advirtiera que venía un juicio sobre la humanidad, y nadie quiso creer al mensaje de Noé. Nadie, dice la palabra del Señor, que solamente su familia se pudo salvar, porque esa generación se habían pervertido, se habían corrompido, dice la palabra del Señor. Nadie quería escuchar un mensaje de arrepentimiento, nadie quería saber de que Dios iba a traer un juicio sobre la tierra, no creían de que pudiera venir un diluvio. Así el ser humano no quiere entender que un día el Señor Jesucristo regresará a la tierra para volver por un pueblo que le espere, por un pueblo que se purifique, por un pueblo que se arrepienta, para poder esperar la venida del Señor. Esa promesa se hizo hace más de 2000 años. Y aún la seguimos esperando. Nosotros estamos con esa fe ferviente de que el Señor volverá por un pueblo que volverá, por el Señor que volverá a recoger a su pueblo. Y déjeme decirle que Dios no quiere que nadie perezca. Es por eso que Él ha sido paciente para con cada uno de nosotros, para que todos seamos guiados al arrepentimiento. Generación tras generación miramos como en los tiempos también del pueblo de Egipto, Dios dio al rey Faraón un tiempo específico para que él se pudiera arrepentir. Le dio 10 oportunidades a Faraón para que él pudiera arrepentirse, para que pudiera doblar su corazón delante de Dios, porque fue ahí en el pueblo de Egipto donde el pueblo de Israel estuvo esclavizado por mucho tiempo, pero Dios mandó un mensajero. Por eso le digo que Dios siempre envía a un hombre, a una mujer, a un siervo de Dios para predicar, para anunciar que Dios traerá un juicio sobre la tierra, sobre el ser humano. Pero en esta ocasión Dios envió a Moisés para hacerle saber a Faraón que era necesario que dejara ir al pueblo de Israel y que se arrepintiera de haberlos esclavizado. Pero déjeme decirle que Faraón endureció su corazón y Dios le dio 10 oportunidades. Fueron las 10 plagas, los 10 juicios que Dios derramó sobre el pueblo de Egipto para que Faraón pudiera doblegar su corazón. Y muchas veces el hombre recibe azotes y recibe pruebas y recibe luchas en su vida y recibe juicios de Dios, y aún así no quiere arrepentirse delante de Dios. Aún así endurece su corazón y no quiere reconocer que Dios le está dando un tiempo para que doblegue su corazón, así como lo hizo con Faraón. 10 oportunidades tuvo Faraón para poder arrepentirse. Dice la palabra del Señor que Dios trajo 10 plagas sobre el pueblo de Egipto, mostrando Dios así su poder en cada uno de esos juicios, en cada una de esas plagas, mostrándole Dios a Faraón que era necesario que doblara su corazón, que se arrepintiera y dejara ir a su pueblo. Pero ni aún así, con esos azotes, con las 10 plagas, Faraón pudo reconocer el poder de Dios. Ni aún así Faraón pudo doblar su corazón, porque solamente en el 10º juicio de Dios, ahí en el pueblo de Egipto, Faraón tuvo que rendirse, porque Dios le dio donde más le dolía. Pero déjeme decirle que Faraón nunca se arrepintió, sino que solamente
reconoció que Dios era el que gobernaba, que Dios tenía el poder. Pero déjeme decirle que Dios nos da el tiempo suficiente para que nosotros nos arrepintamos delante de Él, porque Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios tiene misericordia del ser humano. Dios no quiere que el ser humano se pierda. Dios no quiere que usted se pierda en esos caminos de drogadicción, en esos caminos de alcoholismo, en esos caminos de prostitución. Dios no quiere que usted se vaya a una condenación eterna. Dios le está otorgando un tiempo suficiente, y Dios envía su palabra para que usted pueda ser sanado y transformado a través de su palabra. Vemos también un ejemplo poderoso en el pueblo de Nínive, como Dios envió al profeta Jonás y solamente les dio 40 días para que ellos pudieran arrepentirse. El profeta Jonás empezó a promover el mensaje de Dios, a proclamar el mensaje de Dios, que Dios iba a destruir a Nínive en 40 días y que era necesario que el pueblo se arrepintiera. Vemos cómo Dios extendió su misericordia sobre el pueblo de Nínive, porque ellos se arrepintieron en ese lapso de que Jonás estuvo predicando la palabra del Señor. El pueblo de Nínive pudo doblar sus rodillas, pudo reconocer la grandeza de Dios. Por eso es que en estos tiempos es necesario que usted reconozca que es Dios el que está enviando a sus siervos para predicar su mensaje, para hablarle a su corazón. Dice la palabra del Señor que si oyere hoy la voz de Dios, no endurezca su corazón, sino que usted sea guiado al arrepentimiento por medio de la palabra del Señor. Si usted puede oír la voz de Dios en esta tarde a través de sus siervos, de los siervos que estarán predicando esta palabra, que Dios ha enviado a sus siervos para que le prediquen su palabra, no endurezca su corazón al mensaje de la palabra, porque es Dios enviándole su mensaje a través de la palabra del Señor. Es Dios extendiendo la misericordia a cada uno de los que escuchan en las redes sociales, en todo lugar, en este lugar, a cada uno de los oyentes. Y vemos cómo Jonás proclamó por 40 días el mensaje de Dios. Vemos cómo Jonás proclamó que Dios destruiría a Nínive. Pero sí vemos que esa generación se arrepintió, y Dios se arrepintió de hacerles el mal que había dicho. Porque esa generación se arrepintió. Cuando el ser humano se arrepiente, Dios dice que Él se olvida de nuestras rebeliones. Él borra nuestras rebeliones, Él borra nuestro pecado. Él hace misericordia a cada uno de nosotros cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestro pecado delante de Dios. Este es el día de salvación. Este es el día en que Dios le está llamando para que usted se arrepienta, para que usted pueda doblar sus rodillas, para que usted pueda doblar su corazón delante de Dios. Dice la palabra del Señor: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca lana. Pero es necesario que usted venga delante de Dios y que le reconozca en esta tarde. Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. ¿Cuánto tiempo el Señor le ha dado? Déjeme decirles, es la pregunta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo Dios le ha dado? Usted es consciente de que Dios le ha dado un tiempo específico y que Dios le ha enviado diferentes pruebas a su vida, que Dios ha enviado una palabra a su corazón en diferentes tiempos, y Dios le ha dado mucho tiempo para que usted se arrepienta, y muchos no han querido arrepentirse, muchos han endurecido el corazón, muchos aún siguen por sus malos caminos y no pueden entender qué es la voz de Dios, qué es el mensaje de Dios, el evangelio. Son las buenas nuevas de salvación para todo ser humano, para todo ser viviente. Es este mensaje para que nosotros vengamos a la presencia de Dios. Termino con esta palabra. Había dos hombres cuando Jesús fue crucificado. Había dos hombres, cada uno al lado de él. Tuvieron un tiempo
para poder arrepentirse. Tuvieron la oportunidad de que los dos pudieran arrepentirse en ese mismo momento. La palabra del Señor nos dice que solamente uno pudo arrepentirse en ese momento. Déjeme decirle que usted puede ser uno de esos hombres. ¿Qué tal si usted el día de hoy endurece su corazón así como lo hizo aquella persona que estaba siendo crucificada al lado de Cristo? Y aún así endureció su corazón, pero hubo una persona que le reconoció y hubo una persona que tuvo temor de Dios y reconoció que solamente en Cristo había el perdón de pecados, que Cristo era el Hijo de Dios y que era el único enviado para poder librar, para poder perdonar al ser humano. Déjeme decirle que los dos tuvieron la misma oportunidad, los dos tuvieron el mismo tiempo para que pudieran arrepentirse, los dos tuvieron de parte de Dios la misma oportunidad. Así es que en este día yo le digo que usted y yo tenemos la misma oportunidad. Dios le da a cada ser humano la misma oportunidad, porque Dios no hace excepción de personas. Él da la misma oportunidad tanto al uno como al otro para que nos arrepintamos. Así como esos dos hombres que fueron crucificados al lado de Cristo, al lado de Jesús de Nazaret, y tuvieron la misma oportunidad. En esta tarde Dios le da la oportunidad para que usted le reconozca, para que usted doble sus rodillas, para que usted escuche el mensaje de las buenas nuevas de salvación, para que usted pueda atender al mensaje de arrepentimiento. En esta preciosa tarde, dice la palabra del Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Y solamente uno de esos hombres pudieron reconocer a su Salvador. En esta preciosa tarde, usted podrá reconocer a su Salvador. Usted podrá ser como aquella persona que fue crucificada, que doble su corazón, que pueda reconocer al Maestro, que pueda reconocer al Hijo de Dios, para que su pecado pueda ser borrado, para que usted pueda, así como lo hizo aquella persona que fue al paraíso. Dice la palabra del Señor que el Señor le dijo que en ese mismo día iba a estar en el paraíso. Mire qué hermoso, mire cómo Dios cambia la situación, cómo podemos pasar de muerte a vida a través de la misericordia de Dios, a través de esa gracia de Dios, a través del favor de Dios en nuestras vidas. Así es que en esta tarde los dejamos con esta palabra. Espero que usted haya recibido el mensaje, que Dios nos da el tiempo suficiente para que nosotros podamos reconocerle a Él, para que nosotros podamos venir delante de su presencia. Así los voy a estar dejando en esta tarde. Termino con esta palabra. Dios me les bendiga mucho. Estaré dejando a otro de mis hermanos predicar la palabra del Señor.